Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, una gelatina mosaico muy especial. Es una gelatina sabor jamaica y guayaba. Es de verdad deliciosa. A mí en lo personal me encanta la combinación de la flor de Jamaica con la guayaba y se me ocurrió hacer una gelatina mosaico. De verdad que quédense a ver este video porque estoy segura que les va a encantar. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar esta receta hidratando la grenetina en un poco de agua. Es agua a temperatura ambiente y voy a dejar caer la grenetina en forma de lluvia. Acuérdense que no revolvemos ni nada, únicamente la vamos a dejar ahí. Ya que está toda mojadita, la voy a reservar aquí a que se hidrate por completo. Entonces aquí voy a empezar a agregar mis guayabas. Tengo guayabas naturales. Les quité nada más la parte del rabito, las voy a partir por la mitad para que sea mucho más fácil poderlas licuar. Aquí hay dos opciones, una es dejar las semillas y la otra es retirarlas. A mí me gusta dejarlas para licuar porque aparte si quitamos las semillas vamos a quitar también mucha pulpita que hay ahí adentro junto con las semillas. Entonces yo siempre prefiero licuar con todo y semillas y al final pasarla por un colador para que se me queden ahí todas las semillas. Entonces vamos a poner aquí todas nuestras guayabas. Voy a agregar aquí media taza de agua para empezar aproximadamente y voy a comenzar a procesar. Tenemos que licuar hasta formar un puré. No quiero meter mucha agua, con esa está muy bien. Y ahorita ya lo que voy a hacer es que la voy a pasar por un colador. Vamos a pasar aquí toda nuestra mezcla de guayabas. Cuando ya tenemos aquí las semillas, ya quiere decir que ya está aquí toda nuestra pulpa. Por otro lado, ya está aquí nuestra grenetina hidratada. Si se fijan, ya está como cuajada. Ahorita es necesario diluirla. Para diluirla hay que calentarla, ya sea en baño María o en microondas. Me voy a ir al microondas por 20 segundos. En este punto ya está disuelta la grenetina, la vamos a agregar. Vamos a incorporar muy bien. Vamos a endulzar nuestras guayabas con un poco de leche condensada. La leche condensada es muy al gusto. Yo les recomiendo que empiecen con media lata y prueben, y si les parece suficiente, así déjenla ya no pongan más. Voy a agregar aquí media taza de agua para hacer un poquito más ligera esta gelatina. Y ahora sí tengo aquí un refractario donde voy a verter mi gelatina. Tiene un poquitito, muy ligero, una capita muy ligera de aceite en aerosol. Ya quedó lista nuestra gelatina, voy a poner un papel plástico por la parte de arriba y me la voy a llevar a cuajar a refrigeración aproximadamente por unas 4 horas hasta que esté súper firme. Y en lo que se cuaja la gelatina me voy a ir a la estufa a empezar a preparar mi jamaica. Vamos a preparar nuestra jamaica. Voy a iniciar agregando aquí mi flor de jamaica. Y voy a agregar también agua. Y la voy a llevar a hervir. Cuando empiece a hervir voy a contar 10 minutos y luego apago el fuego y dejo reposando 20 minutos. Ya que la jamaica hirvió por 10 minutos, vamos a apagar el fuego y la voy a dejar reposar por 20 minutos más, así tapada. Pasado ese tiempo, aún está caliente, y a mí me encanta endulzar la jamaica cuando aún está caliente. Van a agregar el azúcar, la cantidad que ustedes quieran, el azúcar que más les guste, lo que quieran para endulzar, miel, lo que necesiten para endulzar su jamaica, pero yo les recomiendo mucho que lo hagan cuando aún está caliente, sobre todo si van a endulzar con azúcar, para que se funda muy bien el azúcar y aparte agarra un sabor así como
como acaramelizadito, no sé cómo decirles, pero queda delicioso. Entonces la prueban y ya que esté bien de azúcar, que les guste, que no esté demasiado dulce, que esté un poco entre ácida y dulcecita, para que haga contraste con la guayaba. Cuando ya está así, la vamos a colar y la vamos a dejar enfriar por completo. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra gelatina de guayaba súper cuajada. Tengo aquí la preparación de Jamaica súper fría, ya está muy fría. Y lo que voy a empezar es a hidratar la grenetina que voy a utilizar para la Jamaica. La voy a poner aquí en forma de lluvia. Recuerden que todas las cantidades vienen en la descripción, o sea, donde ustedes ven el título, abajo ven así un poco de diálogo, pican más y ahí aparece todo. Les digo porque hay gente que no sabe y muy seguido me ponen, es que no encontramos, no pones los ingredientes. Todo está ahí, hasta un enlace para que puedan imprimir su receta. Voy a bajar aquí un poquito esta, ya que quede toda dentro del agua. Y así la voy a dejar. Y voy a empezar a cortar aquí con un cuchillo mi cuadrícula para hacer el mosaico de guayaba. La Jamaica es súper chismosa en cuanto al color, entonces es muy probable que estos pedacitos que ahorita los vemos blancos, este mosaico de guayaba, cambie de color con la Jamaica. Entonces por eso no se preocupen, al cabo el sabor, que es lo importante, sí se va a mantener. Voy a utilizar un molde de silicón que ya tengo previamente engrasado muy ligeramente, y recuerden siempre ponerlo sobre un plato para transportarlo mucho más fácil. Y voy a empezar a sacar aquí mis cuadritos de gelatina y los voy a empezar a agregar aquí a mi molde. Los voy a dejar así caer, que se vayan acomodando y que vayan generando huecos entre ellos para que cuando yo agregue la Jamaica quede intercalada. Y así queda ya nuestro molde con todo el mosaico de guayaba. Lo voy a reservar aquí. Y quiero que vean ya cómo se hidrató la grenetina. Ya está súper hidratada, súper firme. Si yo la volteo no se cae. Pero ahora es momento de disolverla. Me la voy a llevar al microondas por 20 segundos para que se disuelva por completo, o también la pueden poner en baño María. Ya tenemos aquí la grenetina súper disuelta, así les tiene que quedar, que no se vea ningún granulito de la grenetina. La vamos a agregar a nuestra Jamaica. Está fría, me refiero, no fría del refrigerador, sino a temperatura ambiente. Es muy importante que consideren eso, que esté a temperatura ambiente, porque muy fría y agregamos la grenetina y luego se va a hacer firme y no queremos eso. Mezclamos muy bien para que se integre toda de una manera uniforme. Siempre que utilizamos alguna fruta ácida o algo ácido, a veces la grenetina pierde poder. Entonces por eso estoy agregando una buena cantidad para asegurarme que sí vaya a cuajar la grenetina. Vamos a agregar aquí nuestra mezcla hasta arriba del molde. Entonces ya está aquí lista. Ya la vamos a llevar al refrigerador a que se cuaje para desmoldar esta delicia. Vámonos al refrigerador. Ya tenemos aquí la gelatina súper firme, súper cuajada, y es importante despegarla de los lados y asegurarnos que se despega lo más hacia el fondo. Inclusive lo pueden hacer así con mucho cuidado para asegurarse que sí está bien despegada. Parece que ya está lista. Y entonces sí voy a tratar de centrarla lo mejor posible y vamos a darle la vuelta. Perfecto, entonces vamos a soltar despacito. Quedó súper linda, y aquí tengo unas guayabas, un poco de hojas de hierbabuena o de menta y flor de Jamaica para decorar un poquito mi gelatina. La verdad no necesita mucha decoración, ya por sí solita es muy bonita. Pero bueno, vamos a poner aquí unas guayabas. Voy a también poner unas flores de Jamaica.
y unas hojitas de menta, nada más para que le dé un poquito de color y de vida a nuestra gelatina. Entonces así queda nuestra gelatina mosaico de Jamaica con guayaba. De verdad que es una combinación espectacular y la verdad queda súper linda y súper diferente a la vista. Vamos a partirla porque quiero que vean cómo se ve el mosaico por la parte de adentro. Lógicamente, como les comentaba yo durante el video, hacer la Jamaica tan invasiva en su color, es un color muy bello, pero es un color que sí pinta todo. Muy probablemente la parte de guayaba se va a teñir un poquito rosada. Vean qué linda, se ve súper linda, rosa, como con ciertas partes del centro en color amarillito, como es la guayaba. Entonces así terminamos ya con esta deliciosa receta de gelatina mosaico. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.